Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Ya vamos a iniciar con la exposición, ingeniero. No sé si el ingeniero está escuchando. Se escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Comiencen, ¿no? Ya, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a exponer los antecedentes económicos del estudio legal. Bueno, lo que yo tengo que exponer en realidad es, por favor, la importancia del marco legal. Pero antes de empezar con eso, vamos a repasar algunos conceptos que son muy importantes para entender este punto muy importante. Bueno, comenzamos con la primera diapositiva, el ordenamiento jurídico de un país. Bueno, este está fijado por la Constitución política, sus leyes, reglamentos, decretos, costumbres y entre otros. Determina diversas condiciones que se traducen en normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directa o indirectamente el flujo de caja. Bueno, para entender mejor esto, el análisis de los aspectos legales en la etapa de estudio de su viabilidad económica no debe confundirse con la viabilidad legal, ya que son puntos diferentes. La viabilidad legal está encargada principalmente de determinar la existencia de alguna restricción legal o la realización de una inversión en un proyecto como en el que se evalúa. Es encontrar si hay alguna norma o algo que no esté permitida, como en alguna ley, reglamento o decreto. Bueno, la viabilidad económica la siguiente diapositiva, por favor, Diego. Bueno, esos puntos les estaba hablando. La viabilidad legal y la viabilidad económica. La económica está encargada de determinar cómo la normativa vigente afecta la cuantía de los beneficios y costos de un proyecto que ya demostró su viabilidad legal. Pueden ser similares, pero son distintos temas, tienen algo en común, pero no hay que confundirlos. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, se presentan distintos criterios y variables que deberán tenerse en cuenta al formular un proyecto para enfrentar de una manera adecuada los aspectos legales y sus implicaciones sobre el resultado de la rentabilidad de un proyecto. Bueno, comenzamos con la importancia del marco legal. Como pueden ver en la primera imagen, nos indica la importancia del marco legal, ya que por respeto a las leyes y normas de un país. ¿Para qué es un marco legal? Está por respeto a las leyes y normas de un país. Segundo, para asegurar el respeto y derechos fundamentales de cada ciudadano. Por la necesidad de ordenar el sistema público de salud para establecer y clarificar competencias y responsabilidades de los actores. Bueno, y por último, para asegurar las prestaciones de servicios de salud de calidad en forma efectiva y eficiente. La actividad empresarial y los proyectos y los proyectos que de ella se derivan se encuentran incorporados en un determinado ordenamiento jurídico que regula el marco legal en el cual los agentes económicos se desenvolverán. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor, Diego.
Ya, bueno, el estudio de viabilidad de un proyecto de inversión debe asignar especial importancia al análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, tanto en su etapa de origen como en la de su implementación y posterior operación, ya que, bueno, en realidad ningún proyecto, por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuentra en el marco legal de referencia. Por eso está con mayúscula. Es un punto importante, en el que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares que establecen lo que legalmente está aceptado por la sociedad, y es decir, lo que se manda, prohíbe o permite a su respecto. Solo, solo en un análisis Solo en un análisis acabado del marco legal particular de cada proyecto que se evalúe posibilitará calificarlo correctamente para lograr en su formulario la optimización de los resultados en una inversión. La siguiente diapositiva, por favor, Diego. Bueno, solo un análisis acabado del marco legal particular de cada proyecto que se evalúe posibilitará calificarlo, como le decía. Al implementarse un proyecto, además de interesarse como una organización social y económica más del país, se constituye en un ente jurídico en el que se entrelazan contactos laborales, comerciales y otros que al concurrir simultáneamente y sucesivamente generan la relación económica que se producen, que producen, pueden ser pérdidas y utilidades de un negocio. De ahí que la empresa de todo proyecto se observe en un amplio universo legal de derechos, obligaciones provenientes tanto de la ley como de los contratos que se suscriban. Por eso es importante tener el conocimiento de la legislación aplicable de la actividad económica y comercial. Resulta fundamental para la preparación eficaz de los proyectos. No solo las inferencias económicas que pueden derivarse del análisis jurídico, sino también que por la necesidad de conocer la disposición legal para incorporar los elementos administrativos con sus correspondientes costos y para que posibiliten que el desarrollo del proyecto se desenvuelva fluida y oportunamente. Bueno, estos proyectos multinacionales, la legislación tributaria puede implicar costos de operaciones diferentes, los cuales es necesario considerar en la construcción de los flujos de caja, que posibilitarán, bueno, como entré al tema del flujo de caja, es un reporte financiero que sirve para diferenciar los egresos del dinero de un periodo determinado. Ya. Estamos en los flujos de caja que posibilitan la evaluación de cada uno de ellos. Aquí les voy a dar un ejemplo que a principios de 1994 en Bolivia las empresas debían pagar impuestos al patrimonio y no a las utilidades, mientras que en Chile estas pagaban inversamente impuestos a las utilidades, pero no al patrimonio. Por otra parte, en el mismo periodo, en Perú, las empresas debían pagar ambos impuestos. Lo anterior, bueno, manifiesta la necesidad de estudiar la situación particular de cada país o región. Por eso ahí con los dibujitos les trato de mostrar que hay que entender muy bien antes de iniciar este tipo de proyectos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora le tocaría, bueno, yo soy Marilyn Ruiz y el siguiente es mi compañero, le toca a Kenny. Kenny Frank. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Kenny Fran Cercanifuerte, como está en la diapositiva, y la parte que me tocó a mí exponer son las principales consideraciones económicas del estudio legal.
Desde la constitución legal de la empresa hasta su implementación y operación del proyecto, enfrenta aspectos legales que influyen sobre sus costos y beneficios, que son estudios de mercado, que son permisos viales y sanitarios, la localización, que son permisos de explotación, gravámenes, normas ambientales, el estudio técnico que son compra de marca, licencias, patentes, contratos de trabajo y seguridad industrial. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva? Y también seguía son los aspectos tributarios, que son los impuestos a los cuales estará sometido la empresa, y pueden ser de tres tipos, que son los impuestos nacionales a nivel nacional, los principales ingresos, los impuestos nacionales, los impuestos provinciales y los impuestos municipales. Los impuestos nacionales, que son a nivel nacional, son los principales ingresos por recaudación de impuestos. Incluyen impuestos a las ganancias, impuestos al valor agregado, impuestos a los beneficios y etcétera. Diego, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva? Ahí está, como dice ahí. Esos son el otro inciso, que son aspectos tributarios, que son impuestos nacionales, impuestos provinciales y impuestos municipales. Como ya expliqué de los impuestos nacionales, que son a nivel nacional los principales ingresos por recaudación de impuestos, que incluyen impuestos de ganancia, impuestos de valor agregado, impuestos a los bienes personales y etcétera. Los impuestos provinciales son a nivel provincial, que son los impuestos son recaudados y administrados por los organismos fiscales de las provincias, ejemplos como los ingresos brutos. Y los impuestos municipales son los asociados al municipio donde estará ubicado el negocio. Las municipalidades recaudan negocios, las municipalidades recaudan ingresos mediante las tasas y contribuciones espaciales. Por otra parte, en el estudio técnico es posible distinguir algunos costos que se derivan de los aspectos legales, que se asocian, por ejemplo, con la compra de marcas, licencias o patentes, a los gastos derivados de los contratos de trabajo y desvinculados de los laborales, etc. Todo proyecto debe cumplir con las exigencias normativas que conforman el ordenamiento jurídico y social. El estudio de estas exigencias conllevan necesariamente a identificar inversiones y costos que podrían afectar el flujo de caja. Hoy día en la sociedad intentan que los proyectos se lleven a cabo cumpliendo con las exigencias de leyes, normas, reglamentos, en miras a que el desarrollo económico sea sustentable, respetando al derecho de los demás a vivir en armonía con el medio ambiente y con el resto de la comunidad. Esto se trata de satisfacer a todos con una responsabilidad coherente y un equilibrio entre el crecimiento económico. Por A estas alturas de la preparación del proyecto, se ha podido definir una multiplicidad de hechos que pueden tener incidencia en los flujos de caja, como por ejemplo si se ha optado por una determinada alternativa tecnológica que requiere un contrato a pedido para una confección. Este contrato conlleva un estudio legal y por tanto desembolsos monetarios que será necesario cuantificar. Por ejemplo, digamos, una empresa productora mediante gas natural que debe trasladar a lo largo de 400 kilómetros por medio de un
gasoducto construido por una empresa externa. Los contratos con seguridad representarán un costo que es necesario incluir para asegurar una correcta coordinación entre empresa que venden el gas con la que lo traslada y con la generadora de electricidad. Cualquier descoordinación entre ellas puede significar que habiendo efectuado cuantiosas inversiones, los equipos no lleguen a operar en el tiempo previsto debido a fallas o incumplimiento de terceros. Bueno, esto sería todo de mi exposición, licenciado. Bueno, yo licenciado, voy a seguir con la exposición. Mi parte es algunos efectos económicos del estudio legal. Importancia del estudio legal. Al momento de planificar y formular un nuevo proyecto, es vital, importante tener en cuenta los aspectos legales que determinen las restricciones que podrían impedir o bien limitar el funcionamiento del mismo. Hay que tener en cuenta que todo proyecto debe ser llevado a cabo dentro del marco legal existente en el país donde se realice, es decir, teniendo en cuenta la Constitución vigente, leyes, reglamentos, decretos y usos o costumbres que determinen las normas permisivas o prohibitivas que afectarán directa o indirectamente al proyecto en cuestión. El estudio legal se busca identificar la existencia de alguna restricción legal a la realización de una inversión en un proyecto, debiendo realizarse en las etapas iniciales de la formulación y preparación, ya que un proyecto altamente rentable puede resultar no factible por una norma legal. Los elementos que se deben considerar en el estudio legal son tipo de empresa que se pretende crear. Otro punto, formación de marco jurídico que la constituye. Otro punto, requisitos legales y de operación de la misma. Se debe asignar especialmente importancia al análisis del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto en todas sus etapas, desde el origen hasta la implementación. Por otro lado, se debe construir como una organización social y económica en este jurídico, en cual se relacionarán contactos laborales, comerciales y otros, generando relaciones económicas que darán origen a las ganancias o pérdidas del negocio. En ello se puede identificar una gran cantidad de derechos y obligaciones provenientes de los contratos que se suscriban de la ley correspondiente. Cabe destacar que los efectos económicos que tendrá el estudio legal sobre el flujo de caja son muchos. Desde la constitución legal de la empresa, su implementación y operación del proyecto estará determinado por marco legal dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa, el cual influirá en la proyección de sus costos y beneficios. Es indispensable, pues, darle la adecuada consideración a los aspectos jurídicos antes de avanzar en la realización de los demás estudios y incurrir en los altos costos en términos de recursos y tiempo de preparación, ya que como se mencionó anteriormente, los aspectos legales pueden limitar el camino del proyecto. La siguiente diapositiva, Diego. Bueno, efectos económicos del estudio legal. Muchos son los aspectos del carácter legal que pueden influir en los flujos del proyecto y que, por tanto, afectan su rentabilidad de las investigaciones efectuadas en los diversos estudios que se han presentado en este texto. Se pretenden algunos efectos de carácter legal a los que se pueda dar una expresión matemática y el preparador y evaluador de proyectos deberá poner atención especial a ellos con el fin de estudiar y cuantificar su impacto económico en los flujos, antes de presentar un listado de aquellos aspectos más relevantes de carácter legal que pueden tener incidencia económica
en los flujos de proyectos, resulta necesario profundizar acerca de los estudios previos a la realización del proyecto, cuáles son imprescindibles al llevar a cabo precisamente por el hecho de que las disposiciones normativas así lo exigen. Un ejemplo de la aseveración anterior de la constituyente del el estudio del impacto ambiental al que se le ha hecho referencia en efecto, en un proyecto de constitución, una planta. La importancia del estudio legal de un proyecto. El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que rigen en cuanto a la localización de productos y sus productos y patentes. También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel del sistema de contratación, presentación, sociales y demás obligaciones. El estudio legal. El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas que lo rigen en cuanto a la localización de productos y subproductos y patentes. También toma en cuenta que la legislación laboral y su impacto a nivel de sistema de contratación, presentaciones sociales y demás obligaciones laborales. Una de las áreas más relevantes al estudio legal será la legislación tributaria. En ella se deberán identificar las tasas de arancelarias para insumos o proyectos o exportados, los incentivos o la privación de incentivos existentes, los diferentes tipos de la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita. Eso sería de mi parte, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Yo le voy a hablar sobre el ordenamiento jurídico de la organización social. Para empezar, he dividido todo este informe, toda esta presentación, en tres partes. Una que sería la introducción, que lo he llamado, está nombrado como el horizonte social de desenvolvimiento del derecho. Dice que una observación acabada y sistemática de la sociedad en nuestros propios días nos expone que en ella existe un proceso transversal y en persistente intensificación relativo a la sistematización y procedimiento de inconvenientes sociales. La mejor forma de verificar esta confirmación es repasando la manera que solía adoptar la resolución de inconvenientes en los órdenes sociales pasados. Las comunidades arcaicas se articulaban en sistemas parciales que en comienzo eran equivalentes y que se formaban en torno unos para los demás. Esto lo decía Luhmann y Di Giorgi en el 98. Correlativo a ello, en las comunidades segmentarias o arcaicas, los inconvenientes eran resueltos apelando a un acuerdo normativo férreo, con ribetes míticos religiosos. Esto lo decía Clastres en el 96. Y en un más grande nivel de revolución, a un incipiente derecho de gente consuetudinario para conformar el problema de la barbarie o del extranjero. En ese entorno, el derecho ostentaba el estatuto del signo de unificación de las elecciones derivadas de un acuerdo sociocultural, alcanzando por medio de un cuidadoso escrutinio público de las elecciones y amparado en la composición cohesonante del mito, lo cual para el observador externo adoptaban una manera de solidaridad mecánica, inclusive a partir del paso de las comunidades segmentarias a la estratificada. La composición de la última todavía le entregaba al derecho la probabilidad de concebirse como una de las semánticas rectoras del orden social. Luego sería
el destino del derecho en una sociedad diferenciada. La insistente apelación al derecho ha estado marcada por la ambigüedad, a medida que Durkheim, en 85, ve la diferenciación del derecho, el signo primo de la consistencia completamente social, esto lo decía Habermas, eh, medio siglo luego encuentra en él la enorme herramienta para encarar a los inconvenientes de legitimidad derivados de la diferenciación de las construcciones sociales. Al parecer, esta interacción pendular entre elogio y misericordia con la que la sociología ha tematizado al derecho comienza a estabilizarse con la observación jurídica que lleva a cabo la actualizada teoría del sistema. Una vez que nuevamente la sociología ha iniciado un viaje hacia sus fundamentos normativos, Niklas Luhmann emprendió el camino del todo inverso, hacia una extremista desnormativización del quehacer sociológico. La estratificación obviamente necesita una repartición desigual del poder y la riqueza. No obstante, podría ser equivocado enfatizar este aspecto de la diferencia para después etiquetarlo como dominación o explotación para pretender justificarlo. Tenemos la posibilidad de elegir dichos juegos para los sociólogos burgueses y para los sociólogos marxistas. A partir de este plan resultan sugerentes las advertencias del creador sobre el estatuto y funcionalidad que pasaría a ostentar el derecho en el entorno de una sociedad diferenciada e hipercompleja. Sería otra parte de la diferenciación y procedimiento como estrategia del sistema jurídico. La composición de un sistema remite al grado de producción y autopoética, de distinciones que le posibilita darse una organización o forma específica y ser distinguible por observadores situados en diversas posiciones. Esto justamente es lo cual ilustran las interrelaciones de sistemas de la ciencia laboral, la interrelación de sistemas de ciencia laboratorio, sistema económico empresa, sistemas de la intimidad familia y sistema del derecho tribunales, etcétera. Como relativo de tales operaciones, todo sistema diferencia una magnitud semántica que es el grado de permanencia de sus operaciones. Las semánticas reflejan el equilibrio evolutivo de las secciones del sistema, lo cual sirve de guía a las interrelaciones con el ámbito y para la orientación de las expectativas relacionales con sus prestaciones. Esto se da ejemplificando por medio de las semánticas respectivas que desarrollan el sistema de la ciencia y los hechos. La economía, y la eficiencia, la intimidad y la iniciativa de pasión, y el sistema de derecho por medio de las leyes. Solo desde el lineamiento y la estabilización de la autorreproducción del sistema, este se encuentra en condiciones y cuenta con los rendimientos para dar una prestación o funcionalidad que es la manera general de ofrecer soluciones a inconvenientes sociales de alusión. En el tamaño en que cada sistema servible es sensible exclusivamente a un problema social de alusión en especial y en ningún otro, tiene una y únicamente una funcionalidad sistemática, que es la alusión importante con la que la sociedad identifica sus operaciones. El problema o ambigüedad a la que se confronta el sistema del derecho es de motivar universalmente a elegir alrededor de una regla general, Son justamente tales expectativas y no otras las que el derecho vela por asegurar. Sigue mi compañero. Shirley. Compañera, perdón. Buenas noches a todos. Voy a exponer sobre los aspectos legales de un proyecto que estos 4 puntos que vemos son 4 puntos muy importantes que debemos
emprender para poder emprender un proyecto o una empresa. Primeramente, los aspectos legales, su objetivo, los aspectos legales de la empresa son todos los trámites y documentos de orden legal que son muy necesarios para operar en el mercado sin ningún impedimento. Y las 4 puntos que debemos conocer para poder emprender el proyecto sería forma societaria, afectación tributaria, registro de marca y licencia. Voy a ir desglosando uno por uno sobre cada punto. En la forma societaria, primeramente tenemos que, para poder emprender el proyecto, tenemos que conocer, o antes de decidir el tipo de sociedad que vamos a formar, necesitamos tomar en cuenta los siguientes puntos. Sobre qué actividad vamos a desarrollar, en qué se va a basar nuestro proyecto. El siguiente punto sería número de socios, cuántos socios va a tener mi proyecto, con cuántas personas voy a aliarme. El capital inicial disponible también. Cuarto punto sería rigurosidad o flexibilidad en la constitución y funcionamiento de la sociedad. En la forma societaria se conoce 4 tipos de sociedad mercantil. Cuando hablamos de sociedad es porque es más de 2 personas son socios para poder formar la empresa. La primera es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva tiene ventajas y desventajas. La ventaja sería que todos los socios tienen derecho a voto. Todos por igual son tratados, no son tratados así como, por ejemplo, que porque uno es socio accionista del 50% de la empresa, tiene mejor voto, o puede opinar más que los otros por tener solo un 10% de aporte de socio. Así que en este colectiva su ventaja es que todos tienen derecho a voto. La desventaja es cuando un socio fallece, la sociedad se disuelve. Sí, el siguiente sería la sociedad comandantaria. Existe bajo una razón social donde uno o varios comandatarios únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí todos están obligados, ¿no? Nadie puede decir yo no quiero dar, no lo voy a dar. Tiene que dar tanto el porcentaje que es socio, eso tiene que aportar. Y el siguiente sería Sociedad de Responsabilidad Limitada, también conocida como SRL, donde podemos ver algunas empresas, dice su nombre y luego dice SRL porque es ese tipo de sociedad. Este tipo, solo los socios, en esto serían los socios, participan a través de cuotas de capital y de responsabilidad, y su responsabilidad se limita al valor de sus aportes. Su número de socios de esta sociedad sería de 2 como mínimo a máximo de 25 personas de socios. Y en la última sociedad tenemos la sociedad anónima, también conocida por su sigla SA. Esta sociedad es donde los accionistas solo responden hasta el monto de sus acciones y está compuesta de 3 accionistas como mínimo, y no tiene un límite no existe límite para tener accionistas en el proyecto. El segundo punto sería afectación tributaria. Tenemos que conocer qué tipo de tributos vamos a tributar, cómo son lo que vamos a tributar nuestra empresa, qué tipo de tributos vamos a hacer, ¿no? Los impuestos son las contribuciones establecidas por ley que deben pagar las personas físicas, morales o de manera proporcional y equitativa. Aquí podemos ver 2 tipos de impuestos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los directos son cobrados de manera periódica, que sería en los impuestos directos tenemos los impuestos de vivienda, terrenos. Vivienda sería de inmobiliaria, terreno también sería de salario, y los impuestos indirectos sería de consumo o servicio, así como los impuestos a pagar que dice arriba. Impuesto al valor agregado es el IVA, conocido como IVA, que se paga un 13%.
el impuesto a las transacciones IT, que se paga un 3%, impuesto sobre las utilidades de las empresas, sus siglas son IUE, que se paga un 25%. Siguiente. Diego. Ya está, ese es el siguiente. A la siguiente. Siguiente. Ya hablé de eso. Ya para el registro de marcas, primeramente tenemos que saber qué es una marca, cuál es el concepto. La marca es un nombre comercial de un producto o un servicio que está reconocido por la ley, que solo se puede utilizar quien lo haya registrado. ¿Por qué registrar una marca? Tenemos uno de los motivos, tenemos varios puntos para poder registrar una marca. Los motivos sería para tener propiedad de la marca, protección contra uso de marcas por tercero, transferencias y licencias, valor del intangible. ¿Dónde registrar una marca? Aquí en Bolivia se puede registrar una marca de un servicio o un producto de una empresa o un proyecto en el SENAPI. El SENAPI es un servicio nacional de propiedad intelectual. Siguiente. Diego. Como último punto tenemos la licencia. ¿Qué documentos necesito para echar a andar mi proyecto? ¿Y qué documentos se debe tener para tener una licencia? Y así poder tener todos los trámites en orden y poder operar sin impedimento en el mercado. Sería formulario de solicitud, original, fotocopia, cédula de identidad del titular, fotocopia de la última factura de luz, anverso y reverso, fotocopia del NIT, o tiene que estar en trámite el NIT también, croquis, ubicación de la actividad económica, carnet de manipulación de alimentos de las personas que trabajan. Esto sería solo para restaurantes y carnicerías, porque ellos son los que están manipulando los alimentos o los productos que son comestibles. Eso sería todo mi tema. Gracias. Ya, ok. A ver, primero curso Marilyn, ¿no? ¿Quién fue el segundo en el canal? Sí, el segundo es Kenny Fran. ¿Cuál es su apellido? ¿Franco? Mi Primer apellido. apellido Arcani. Arcani fue. Fuertes. Sí, ya, ok. Lo único que me faltaba. Y la última fue Shirley. Shirley. Ya. Ok, este es un grupo 4, grupo 5. ¿Tiene listo su tema o no? En el tema Sí, sí. ya, metámosle entonces, sigamos con ustedes, pues seguimos viendo el nuevo proyecto. Ya, comiencen. ¿Están todos los integrantes de su grupo? No, no están todos. Sí, sí. No, Solo no íbamos a hicieron. poner 3. ¿Ah? Solo ¿Cuántos? íbamos a poner 3. ¿Y los otros aparecen? ¿No aparecieron? Creo que no tuvieron tiempo. Ya, avancemos nomás con ustedes. Ni modo. Al final la nota igual es individual, porque si no, nos vamos a atrasar. Ya vamos a ver cómo le ha ido con el tema de su proyecto. Y como esto no le veo víspera de solución, ya, sigamos avanzando primero con las exposiciones. Ya, comience con usted. Ingeniero, ¿Vas a compartir ahí? documentos al grupo, el cuestionario y el informe. Claro, tienen que pasarlo, pasen. Ya está bien.
¿Me confirma si se ve? Sí, sí, se ve. Buenas noches, ingeniero. Mi grupo le va a explicar sobre las inversiones del proyecto. Los expositores somos mi persona, que es Julio César Choque, Mauricio Díaz Montaño y Sadir Padilla. Voy a comenzar yo con el primer punto que dice inversiones previas a la puesta en marcha. Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se pueden agrupar en tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. Los activos fijos. Un activo fijo es un bien de una empresa. No puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Algunos ejemplos de los activos fijos son bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc. Los activos intangibles. Hay muchos tipos de activos intangibles como las patentes, marcas, derechos de autor, fondos de comercio, dominios de internet, franquicias, etc. Capital de trabajo. El capital de trabajo es una magnitud contable referida a aquellos recursos económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio para afrontar compromisos de pago en el corto plazo y relacionados con su actividad económica. Ahora le va a hablar mi compañero Mauricio. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañero. A mí me tocó hablar sobre el método del déficit acumulado máximo. El cálculo de la inversión en capital de trabajo por este método supone calcular para cada mes, durante todo el periodo de recuperación del proyecto, los flujos de ingresos y egresos proyectados y determinar su cuantía como el equivalente para el déficit acumulado máximo. La principal crítica de este método es que castiga en demasia el proyecto al considerar una inversión excesivamente alta, en circunstancia de que los excedentes de la mayoría de los periodos permitirían recurrir a un financiamiento de corto plazo durante los meses en que exista un déficit acumulado. Para solucionar esto, se puede determinar un promedio suponiendo que cuando haya déficit se cubriría con créditos a corto plazo y que los superávit se invirtieran para generar un interés que permita financiar el costo de los créditos de corto plazo. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? El efecto de estacionalidades de la inversión en capital de trabajo. Si el proyecto considera aumento en el nivel de la operación, pueden recurrir a adiciones al capital de trabajo. En proyectos sensibles, a cambio de estaciones, podrían producir aumentos y disminuciones en estos periodos, considerándose estos últimos como recuperación de la inversión. El cálculo del monto de la inversión necesaria en capital de trabajo para un proyecto de inversión con ventas mensuales constantes durante el año y con una recepción de materia prima estacional requiere definir el periodo óptimo de producción. Le paso la voz a mi compañero Said. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañero. A mí me tocó la parte de inversiones durante la operación. Además de las inversiones en capital de trabajo y previas a la puesta en marcha, es importante proyectar las reinversiones de reemplazo y las nuevas inversiones por ampliación que se tengan en cuenta. Las inversiones de reemplazo y modernización tienen como objetivo mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos. Generalmente, todo tipo de planta y maquinaria tiene un tiempo de vida útil. Luego el mismo debe ser reemplazada. Otras veces la tecnología crea máquinas más modernas y eficientes, y la empresa debe tomar la decisión de modernizarse para seguir competitivamente en el mercado.
Estas inversiones de reemplazo o de modernización se denominan también inversiones de reducción de costo. La reinversión consiste en añadir valor a un activo existente y o extender su vida útil. Por ejemplo, si nuestro activo fijo fuera un automóvil, el costo de mantención corresponde a conceptos tales como consumo de aceite, alineación, reemplazo de neumáticos, líquidos de freno, reemplazo de batería e incluso limpieza. Mientras que la reinversión podría corresponder a reemplazo de la línea de transmisión o cambio de motor. Dado que estas acciones podrían extender la vida útil del vehículo y dejarlo como nuevo. Un momento. ¿Ya no? Ya, voy a seguir. El calendario de inversiones de reemplazo estará definido en función de la estimación de la vida útil de cada activo, lo que puede determinarse en función de 4 criterios básicos, que primero es la vida útil contable, el plazo a depreciar, la contribución de algunos activos como activos fijos para la generación del ingreso del ente económico se debe reconocer en los resultados del ejercicio mediante la depreciación de su valor histórico ajustado o actualizado. La depreciación se debe determinar sistemáticamente a través de métodos de reconocido valor técnico, como el de línea recta, suma de los dígitos de los años, unidades de producción u horas de trabajo. En la legislación boliviana solo se acepta el de línea recta según los porcentajes de depreciación de arriba. La depreciación periódica debe tratarse como gasto, lo que genera un asiento de ajuste, el cual afecta los resultados operacionales de la empresa y su situación financiera. La segunda sería la técnica, que es el número de uso, por ejemplo. La tercera es la comercial, por imagen corporativa, que la imagen corporativa es el cúmulo de creencias y actitudes que tienen los consumidores y el público en general sobre una marca o corporativo. Es decir, la percepción que se han formado a partir de los productos, servicios y comunicación externa de una empresa. En pocas palabras, la imagen corporativa es el significado que adquiere una empresa ante la sociedad. El vínculo positivo o negativo que establecen las personas, consumidores o no, con la marca depende de sus atributos, beneficios y actitudes hacia la sociedad y el ambiente. A finales del siglo XX comenzó a adquirir mayor importancia el impacto que generan las corporaciones en estas esferas, razón por la que ha adquirido mayor peso la responsabilidad y valores de las empresas, la manera en que son vistas por el público. ¿Para qué sirve la imagen corporativa? Genera afinidad con la marca, promueve la identificación de productos y servicios, aumenta el valor de la marca, fortalece la marca en los afectos del cliente, ayuda a crear alianzas y atraerá el talento que buscas y también brinda credibilidad. Y por último, la económica, que define el momento óptimo para hacer el reemplazo. Periodo óptimo de reemplazo, que es igual a vida económica. Esta técnica consiste en calcular el costo anual uniforme equivalente del activo cuando éste es retenido por una cierta cantidad de años y en esta forma seleccionar el número de años para el cual el costo es mínimo. Se requieren evaluar económicamente las opciones de no reemplazar el equipo versus la opción de reemplazo óptimo y seleccionar la mejor de ambas. Cuando difícilmente se puede suponer que la tecnología antigua será reemplazada por otra de similares características al final de su vida remanente, existiendo ya una opción mejorada, la decisión comúnmente se toma entre cambiar hoy la tecnología o hacerlo al final de su vida óptima. Por otra parte, se debe tener en consideración
que si bien el proyecto de hacer el reemplazo pudiera recuperar una parte de valor del activo reemplazado, este valor se deberá calcular el costo de... La necesidad o conveniencia de efectuar un reemplazo se origina por razones básicas. La primera es la capacidad insuficiente de los equipos actuales, que es el activo físico donde su utilización es insuficiente e inadecuada para su utilización. Por ejemplo, una empresa compró una computadora hace 2 años con la cual se pretendía resolver los problemas de nómina, pero hay que suponer que la empresa va creciendo y que su uso será para nuevos sistemas de información como distribución de producto, inventario, el alta de personal o baja, etc. Todo esto requiere el manejo de una computadora y se debe actualizar para el manejo de estos trabajos. Segundo, el aumento de costos de mantenimiento y reparación por antigüedad de la maquinaria. En muy pocas ocasiones se dañan al mismo tiempo todas las partes de una máquina. Esto conlleva el reemplazo de piezas, mantenimiento del activo. Sin embargo, puede que el activo siga teniendo más reparaciones fuera de lo normal. Es aquí donde se hace un análisis para determinar el costo del mantenimiento o buscar más alternativas. La tercera, que es la disminución de la productividad por aumento en las horas de detención para enfrentar periodos crecientes de reparación o mantenimiento. Generalmente, cuando son los primeros años de vida de un activo físico, su rendimiento es mucho mejor. Al paso de los años va disminuyendo su rendimiento conforme su uso y su edad. Por ejemplo, un motor de gasolina alcanza en sus primeros años, al paso del tiempo su durabilidad va disminuyendo a medida que se deterioran los cilindros, pistones, anillos, carburador y el sistema de encendido. A este paso, cuando hay un mayor gasto excesivo por el mantenimiento de la maquinaria, se busca otras alternativas donde pueda obtener el mismo servicio a un costo menor. Y la última es la obsolescencia comparativa de la tecnología. Surge como el resultado del mejoramiento continuo de los activos. Es decir, que vemos que en el mercado siempre vamos a ver activos con más mejoras tecnológicas que las que se están utilizando actualmente. Entonces, la obsolescencia se caracteriza por los cambios externos al activo y es utilizado como una razón para justificar el reemplazo cuando éste se considere necesario y conveniente. Como se analizó en los capítulos relacionados con la ingeniería y la organización, lo que también puede extenderse al mercado, es preciso elaborar calendarios de reinversiones de equipos durante la operación para maquinarias, herramientas, vehículos, mobiliario, etc. Como los estudios ya fueron realizados, en este punto corresponderá al responsable del estudio financiero del proyecto sistematizar la información que proveen estos cuadros. Igualmente, será posible que ante cambios programados en los niveles de actividad sea necesario incrementar o reducir el monto de la inversión en capital de trabajo, de manera que permita los nuevos requerimientos de la operación y también evitar los costos de oportunidad de tener una inversión a las necesidades reales del proyecto. Gracias. Listo, dije, ya acabamos. Ok. Déjenme ver. ¿Quién fue el primero en poner? ¿Cuál es el apellido? Julio César Choque. Choque Flores Javier. No. Choque Grimaldo.
Ya, ¿quién fue el segundo? Saldías Mauricio. Saldías. Saldías Montaño Mauricio, ¿no? Sí. ¿Quién tuvo? ¿Quién fue el tercero? Said Padilla. Padilla, Carballo, Said. Sí. Padilla. Ya. ¿Quién más? Nosotros tres nomás fuimos ingenieros. Yo pensaba mostrarles un video. Sí, tenemos. Está bien, comparto. Compártanlo. De todas maneras, sus otros compañeros no aparecieron, ¿no? Grupo 6 no creo que esté listo. En el tema de sus proyectos tenemos que ver lo que era la apertura, por lo menos de la empresa. ¿Han podido avanzar en eso? Tienen los requisitos. El anterior grupo que incluso dio los requisitos completos, creo, ¿no? Hasta el tema del NID, de cuánto te paga, el tema impositivo, a ver, el Estado puso que sin capital, ¿no? Pagar, a ver, en impuestos, el impuesto a las transacciones, sí o sí el 3%, el IVA el 13%, lo puedes eludir cuando se compra, y presentar factura, en función a lo que no, a lo que presenté, podés no pagarlo el IVA, pues, ¿no? Saldo sí o sí se paga, y después de eso, cuando vos haces tu balance anual, presentas tu estado de cuenta, sobre las utilidades tenés que pagarle el 25%, sobre todo lo que ganes el 25%. O sea que en total le pagas, si no tenés con qué contrarrestar la factura, le llegas a pagar 41% de tus ganancias. De cada 100 pesos que vos ganes, 41 tenés que darle a impuestos al Estado, digamos, ¿no? Y todo eso se va a la paz, y allá a variar no huele casi nada, pues, ¿no? Pero esa es nuestra regulación, digamos. Así funciona aquí el Estado. El tema de las constituciones de las empresas y las sociedades anónimas limitadas, la ARL y no sé cuántas más hay, digamos, ¿no? Entonces, en función al tipo de empresa que van a crear, deberíamos hacer una creación. Vamos a hacer una simulación ya, después de que terminemos las posiciones, vamos a hacer la simulación de crear a la empresa y deberíamos avanzar un poco más el proyecto, pero como esto ha sido irregular, no creo que el tiempo, a ver, podemos llegar a tenerlo. ¿Alguien tiene algo para mostrarnos lo que ha hecho en su proyecto? Para que vamos viendo. O pónganlo su video, ¿verdad? Que nos quedamos pendientes del video y después de eso vemos ya. Hola, ¿me escucharon? Ponlo el video, por favor. Sí, sí. Sí, no sé si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se escucha? Creo que le quitaste el sonido, ¿o no? Ah, fíjate, porque no lo escucho. Sí. Julio. ¿Se escucha? No se escucha. No se escucha. No, no se escucha. Tiene que presentarlo como ¿Todavía? como pantalla completa, sino como ventana. Preséntelo como ventana. Presenta como ventana. Sí, así. Ya, volví a presentarlo a ver si... Ahí se ve. Se ve, pero no escucho nada. ¿Se escucha? A ver, dale. ¿Se escucha todavía? Ahora sí. Se escucha un poco bajo, pero se escucha. O no sé si es otro audio que está acoplando. A ver, subirle full volumen desde tu computadora, no desde YouTube. ¿Está full? No se escucha entonces. Ya. Pasarlo aquí al grupo, a ver quién puede presentarlo el video. Pasarlo el link al grupo. ¿Alguien preséntalo, por Ya. favor? Ahí lo paso. Ok.
Inge, el grupo 6 también va a exponer. Ya, ok, si están listos, de una vez metámosle. Ya, que terminen de presentar el video y comienzan ustedes, ¿ok? Ok. Julio, ¿me avisas si se escucha? No le escucho yo. ¿No? A ver, a ver, a ver. No. A ver, adelantar el video, adelantar el video. Creo que esa parte no tiene sonido. ¿Tampoco? No, no se escucha. Buenas noches, Inge. A nuestro grupo nos tocó exponer los tipos de beneficios de un proyecto. Y los integrantes de mi grupo son mi persona, Arnaldo Ricardo Ramírez Vera, Carlos Manuel Quispe Espinosa y José Gabriel Cabrera y Hurtado. Siguiente. José Gabriel. Si no se mueve, lo estoy cambiando. Ya. No. Perdón. Bueno, mi parte es los tipos de beneficios de un proyecto. Empezaré con el flujo de caja. El flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas del dinero que tiene una empresa o proyecto en un periodo determinado, ya que los flujos de caja facilitan la información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas y que resulta una información importante para conocer el estado de la empresa. Los subproductos. Los subproductos son todo material que se puede reutilizar, pero antes de esto se tiene que cumplir con unas especificaciones técnicas para ser reutilizado, las cuales son, la primera es que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado. La segunda, que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción. Y la tercera, que el uso cumpla todos los requisitos pertinentes a los productos, así como la protección de la salud humana y el medio ambiente, sin que produzca impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente. Y los ahorros de costos. Los ahorros de costos, a ver un rato. Los ahorros de costos son cualquier acción que reduce los niveles actuales de gastos, inversiones o deudas de una empresa. Estas medidas tienen como resultado un beneficio financiero para reducir los gastos que están efectuando la empresa. El periodo de recuperación de capital se define como el tiempo en que la inversión devolverá el capital invertido. Al momento de evaluar si realizar una inversión o no, el inversionista debe evaluar si el proyecto es rentable, si existe alguna alternativa de inversión más rentable y cuál es el riesgo de la inversión. Si el periodo de recuperación es corto, significa que la inversión es más atractiva que una que tenga un periodo de recuperación largo. El valor de desecho de un proyecto. Es un concepto que representa el valor que tienen los activos que le pertenecen al inversionista, quien será propietario o tendrá una participación importante debido al hecho de haber invertido en el proyecto. Eso es todo lo que tengo que decir. ¿Se me escucha, minero? Yo voy a empezar con los valores de desecho.
Los valores de desecho, bueno, la estimación del valor que podría tener un proyecto después de varios años de operación es una tarea de por sí compleja. Muchas veces el factor decisivo entre varias opciones de inversión lo constituye el valor de desecho. Al respecto, existen tres métodos posibles de usar para calcular el valor rematente que tendría la inversión en el horizonte de su evaluación. Y aunque cada uno conduce a un resultado diferente, su inclusión aporta en todos los casos información valiosa para tomar la decisión de aceptar o rechazar el proyecto. Dos de ellos valores activos y el tercero la capacidad futura de generación de recursos. Los valores de desecho como dije, se parten en dos, que serían los valores de activo y la valoración del mismo. El valor de activo lo constituyen dos, que serían el método contable, que sería el valor del libro de los activos, y el método comercial, valor de mercado neto. Y el segundo sería la valoración de flujos, que es el método económico, que es el valor actual de un flujo promedio perpetuo. El primer modelo es el contable, que calcula el valor de desecho como la suma de los valores contables o valores libres de los activos. El valor contable corresponde al valor que a esta fecha no se ha despreciado de un activo y se calcula en los estudios de perfil y de prefactibilidad como perdón, donde IJ es igual a la inversión en el activo, en el activo J, y NJ sería igual al número de años de despreciar el activo J. DJ es igual al número de años ya despreciados del activo J al momento de hacer el cálculo de valor de desecho. En aquellos activos donde no hay pérdida de valor por su uso, como los terrenos, no corresponde despreciarlos, por ello se asignará al término del periodo de evaluación un valor igual al de su adquisición. Como podemos ver acá en la imagen de la derecha, que el método contable es la suma de valores contables de los activos, resumido, y el valor que aún no se ha despreciado de un activo. Y esa sería la fórmula para calcularlo. Les muestro un ejemplo de cómo manejar los activos. Si el valor de uno de los activos, que sería J, que se comprara para el proyecto, asciende a $12,000, y si el fisco permite despreciarlo en 15 años, que sería el NJ, su depreciación anual sería igual a IJ sobre NJ, será de $12,000 sobre 15 años. Sería igual a $800. Si el proyecto se evalúa en un horizonte de 10 años, al término de su periodo de evaluación tendrá una depreciación acumulada, que sería I sobre J sobre N sobre J por DJ de $800. Por tanto, su valor contable de valor libre será, aplicando la ecuación que aquí abajo la pueden ver, que sería 12,000, entre paréntesis, 12,000 sobre 15 por 10 igual a 4,000, que corresponde al valor de adquisición, sería 12,000 menos la depreciación acumulada, 8,000. El segundo modelo es el comercial. El segundo método asume que el valor en libros no refleja el valor real que podría tener el activo al final de su vida útil. Por lo tanto, el valor de la chatarra de la compañía es el valor comercial total y esperado, ajustado por los efectos fiscales. Algunos han sugerido buscar activos con una edad de uso similar a los activos en el mismo proyecto y determinar el valor perdido durante ese tiempo. Pero esta respuesta no es una buena solución al problema. Posibles cambios de tecnología, plazos y condiciones o algunas de las variables ambientales mencionadas en el apartado 2. No parece aconsejable recomendar este método para la formulación de nuevos proyectos, pero es muy útil en estos casos. Está valorada por la sociedad gestora y existen pocos activos de inversión objetivos. El segundo, bueno, creo que es lo mismo. Para mostrar su aplicación, usaremos un ejemplo simple. Supóngase que el proyecto se evalúa en un horizonte de tiempo de 5 años,
que el activo será adquirido en $1.000, que su vida útil contable es de 10 años. La depreciación anual será de 100 dólares, $1.000 dividido en 10 años, lo que significa que en 5 años se tenga una depreciación acumulada de 500. Se estima que el valor comercial del activo será al cabo de 5 años equivalente a $650. La utilidad contable será de 150. Supone que el impuesto a las utilidades fuese el 10%, correspondería pagar 15 de impuesto. El valor de desecho será entonces de 635, que resalta de restar los 15 de impuesto a los 650 del valor comercial. Aquí en la parte derecha, como pueden ver, está todo lo que está diciendo. El valor contable, que serían los 500, igual la utilidad de los impuestos, el impuesto que sería el 10%, la utilidad neta, el valor contable y el valor de los desechos. El tercer modelo es el económico. Y el último. El tercer método es el denominado económico, que supone que el proyecto valdrá lo que es capaz de generar desde el momento en que se evalúa hacia adelante. Dicho de manera, puede estimarse el valor que un comprador cualquiera estaría dispuesto a pagar por el negocio en el momento de su valorización. Según este método, el valor del proyecto será el equivalente al valor actual de los beneficios netos de caja futuro. Es decir, que es BD igual a la suma de N superior y T inferior igual a 1, que sería B menos C por T sobre 1 más I y T, donde BD es el valor de desechos del proyecto y BST igual al beneficio neto o beneficio menos costo de cada periodo. Y igual sería la tasa exigida como costo de capital. Bueno, sin embargo, este modelo obliga a estimar nuevamente para el periodo N el valor de desechos que tendría por segunda vez el proyecto. A este respecto, propone estimar un flujo perpetuo a futuro y calcular su valor actual. Para ello, toma un flujo normal como promedio perpetuo y le resta la depreciación como una forma de incorporar el efecto de las inversiones de reemplazo necesarias para mantener la capacidad productiva y por tanto el flujo también como un promedio anual perpetuo. De esta forma, el valor de desecho quedaría como BD igual a D menos C menos D sobre I. Bueno, acá le voy a mostrar un claro ejemplo de lo que estaba diciendo hace rato, donde BC es igual al beneficio neto del año normal y D, que diría acá, depreciación del año. Acá lo anterior no es otra cosa que la utilidad neta de impuestos actualizada, como una perpetuidad, ya que, como se verá en el capítulo siguiente, el flujo de caja corresponde a la utilidad neta más la depreciación del ejercicio. Por ejemplo, si el flujo neto de caja fuese 12.000, la depreciación sería 2.000 y la tasa de costo de capital de 10%, que sería el valor de desecho, sería BD igual a 12.000 menos 2.000 sobre 0,1, que sería igual a 100.000. Es decir, aunque el flujo normal esperado como promedio a perpetuidad sea de 12.000, se descuentan 2.000 como compensación anual por las reinversiones que necesariamente deberían hacerse a futuro por reposición de activos. Si se exige un retorno del 10% de la inversión, solo valorando el proyecto en 100.000, los 10.000 disponibles permitiría obtener ese 10%, así en lugar de incorporar el efecto de las reinversiones como un solo monto. Se hará difiriéndolo en varios periodos cuyo número dependerá de la vida útil. Mi compañero va a seguir. Yo lo mío.
Ya. Ok, ¿hay más expositores o eso es todo, señores? Sí, hay, faltaba uno, creo que Carlos, pero Falta creo que uno. no se encuentra. ¿Cuántos son los que han expuesto? ¿Cuántas personas son? Por el momento, dos ingenieros, pero éramos tres. Faltaría la política de precio y análisis de rentabilidad para la fijación de precios. Ya, ¿quién fue el primero en exponer? ¿Cuál es el apellido? Fui yo, Arnold. Ramírez Vera, Arnaldo. Ramírez Vera, a ver, ¿dónde está? Mauricio y Fabiana, ya botella con agua, vengan. Ramírez Vera. ¿Ramírez es tu primer apellido? Sí. No te tengo. A ver, espérame. ¿Vos sos de sistema o de qué carrera? De sistema. Ya en sistemas no pillo Ramírez. No. ¿Perdón? Arnaldo Ricardo por ahí. Ya, dame el apellido, el primer apellido es el que necesito. Ramírez Vera. Pero no te tengo. Ya, pásame el otro informe. Ya, y pásame los dos nombres de la persona que han expuesto. Quiero ver a ver qué hago. Ya, ya te tengo. Yo soy Gabriel Hurtado, ingeniero de sistema. ¿Perdón? Gabriel Hurtado, sistema. Ya, pásenmelo los dos nombres de los que han expuesto. Pásenmelo ahí al grupo. Yo ahorita me voy a poner a revisar. Ya. El informe y el cuestionario, ¿no? Exactamente. Y sus nombres, los dos nombres de los que han expuesto. El tercero, ¿qué pasa? No apareció. No apareció. Ya vamos a hacer lo siguiente. Hay harta gente que se ha ido al campo o está con poca señal, se desconectan y no pueden volver a conectarse. Entonces, la próxima clase, todos los rezagados o todos los que quieran o se han quedado sin nota van a poder exponer. ¿Ya? En el tema del proyecto, ¿le han avanzado o no le han avanzado? ¿Quieren revisarlo la siguiente semana? Pues la siguiente semana, 2 o 3, no creo que pongan más personas. ¿Ya? Y revisamos el proyecto así, ¿les parece? Claro, está bien. Vamos avanzando en el tema de la creación. Ya quiero que creen las empresas. Quiero que me pasen todos los requisitos y toda la información que puedan, por decir, pues no sé si te piden para no sacar la licencia de funcionamiento, ¿qué necesitas? Ya el carnet, entonces pongo fotocopia de carnet de alguno de ustedes y me adjuntan la documentación que se necesita para ir haciendo todo. Apertura de NIR, todo lo que tienen que hacer ya en el tema de creación de la empresa. En el documento que les pasé está todo, ya complementenlo en función al tipo de empresa que ustedes están creando. No es lo mismo una farmacia que una venta, son los requisitos diferentes. Ya, eso actualícenme y hasta eso vamos a revisar el siguiente miércoles, ¿ok? Y todos los rezagados pueden poner, ¿ya?
Eso para la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda, señores, sobre algo más? ¿Está claro lo que estamos diciendo o no? ¿Se entendió? Sí. ¿El avance es por nota o es que simplemente para ir indicándonos poco a poco? Su proyecto ustedes me tienen que presentar porque es su nota final, ¿ya? ¿Entienden? Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque está medio regular. ¿Ya hay Tienen que fecha final? ¿Ya? ¿Perdón? ¿Ya hay Esto se fecha acaba final? en diciembre, se acaba, hasta el día. Por eso que le digo, no vamos por terminarlo. Entonces vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, ¿ya? Necesito que Está me bien. avancen. Ya tienen ustedes el tema de las encuestas, ya deberían tener el estudio de mercado, hacemos un análisis de costo y aunque sea que lleguemos hasta ahí, ya estamos. Ya. Entonces, las Bueno, está exposiciones bien. para el siguiente jueves, se preparan todos los rezagados, van a poder poner para el siguiente jueves, ¿ya? Y de ahí revisamos proyectos netamente, a ver qué es lo que tienen. Ya cualquier duda o consulta, me van preguntando al grupo de WhatsApp. Por hoy no sería más, señores, nos estamos viendo la siguiente clase. Ya. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.